Imagínate que si su nombre iniciara con una letra minúscula, Ajá. ¿se leería correcto? No. Ahora imagínense, aquí dice, en el principio la palabra era, porque estaba, y sin embargo dice, y la palabra que estaba con, ¿cómo dice aquí? Con Dios. ¿Y qué letra usted puede verificar aquí? La mayúscula. Ahora mire la diferencia. Ujú. ¿Qué quiere decir entonces cuando es mayúscula? ¿Que es superior o que es Me menor? imagino que es superior. Ahí está. Ajá. Es un nombre. Ujú. Luego dice, y la palabra era un, ¿qué dice luego? Dios. Pero ve la diferencia de la escritura. ¿Usted O se sea da que este cuenta? es un Dios mayor y este es un Dios menor. Exacto, así como le digo. Cuando está escrito, aquí se refiere del Dios verdadero. Entonces tenemos dos, un Dios grande y un Dios chiquito. O sea, el Hijo. Pues por eso Porque la ahora Biblia habla de un primogénito, del unigénito de Dios. aquí dice que Jesús, pues en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Vamos a esta referencia a Dios, ¿verdad? Exacto, se refiere a Y la Jesús. palabra era un Dios. O sea que Dios es un Dios grande y Dios es un Dios y Jesús es un Dios chiquito. Lo que quiere decir es que cuando se dé referencia a que Jesús le diga que es un Dios, este dicho se llega a decir que Jesús, por sus cualidades, porque Él es la viva imagen del Dios Todopoderoso, de Jehová, el superior. Y por eso luego dice que Jesús, por sus cualidades, se le llama Dios, pero no que se refiere a que Jesús sea otro Dios aparte de Jehová Dios, porque Él es menor, Él es el Hijo. Pero sí es un Dios también. En la Biblia lo llama como un Dios por todas sus cualidades que Él hizo. Entonces, porque Jesús dijo, no vine a hacer nada por mi propia iniciativa, sino que de la voluntad de quien vino Jesús, según la Biblia, dice que vine por la voluntad de que me envió, o sea, Jehová Dios. Y aquí miren, aquí note lo que dice aquí. Ajá, claro. Cuando se menciona a Jesús, miren la venir, dice, miren la venir. Entonces 23 da 1:23. Y dice, miren, la Virgen quedará cinta y dará a luz un hijo y pondrán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero aquí está en mayúscula, se refiere a Jesús. Dice, significa con nosotros está Dios. Emmanuel. Emmanuel. Pero, Ahí se le llama el derivado. Pero por eso, pero aquí se menciona a Jesús, pero aquí está la D con mayúscula. Exacto. Porque aquí sí se está refiriendo a Dios, al Todopoderoso. Pues por eso, si pero... mire, dice, porque ahí dice, todo, en el 23 dijo, sí dice, miren, dice, la Virgen quedará encinta y dará a luz, dice, un hijo, y le pondrán por nombre. ¿Cómo se le pondrá por nombre? Emmanuel. Emmanuel. Que en la Reina Valera dice que traducido es Dios con nosotros. Exacto, y aquí también dice, Dios está con nosotros. Lo que quiere decir, ¿a qué propósito vino Jesús en la tierra? ¿Usted sabe a qué propósito vino Jesús? Pues vino a morir por los pecados del hombre. Vino a dar su vida por nosotros, pero por eso, tenía un propósito más. Vino a morir por los pecados porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento uno no podía perdonar sus pecados. Porque he notado que dice la Biblia que cada año que un hombre pecaba, tenía que llevar una ofrenda ante Jehová. Pero dijo, un momento, ahora voy a hacer un sacrificio, y con ese sacrificio le va a dar la oportunidad a los hombres que se acerquen a Dios. Y por eso, aquí dice, se le da nombre Emmanuel, que traducido dice Dios con nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús no había venido a la tierra, si usted se puede dar cuenta, los seres humanos estaban sin ninguna esperanza. Los demás personas, solo los judíos, que era la nación escogida, lo que quedaba del resto de los israelitas.
A eso venía Jesús. Pero ahora, gracias a que Jesús vino, dio su vida por toda la humanidad. Y por eso ahí se traduce que Dios con nosotros, ¿no? Y ahora sí, entonces, por eso se habla de una virgen que dará luz. Una virgen. Lo que quiere decir es que Jesús cuando vino a la tierra, entonces esto abrió el camino a todas las personas para que puedan reconciliarse con Dios o puedan llegar a formar parte de su pueblo. Y por eso se le llamó por nombre Emmanuel, que traducido ese nombre sale Dios con nosotros. Bueno, en eso estamos de acuerdo, ¿va? Que Jesús vino a rescatar a su pueblo del pecado, ¿va? Pero, mire, yo le voy a ser sincero y luego ser realista, ¿va? Yo cuando me he puesto a meditar las Sagradas Escrituras, usted sabe que cuando a uno algo le llama la atención, uno empieza a ver por qué o por qué se habla esto, ¿va? Solo en la única Biblia esta es la que he visto esto, ¿va? Que Jesús le llaman un Dios, ¿va? En las otras traducciones no dice así, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta fue la que me llamó la atención porque dice, y en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Entonces, la Biblia me dice que Jesús era un Dios. Pero no era un Dios a igualdad que Jehová. Era un Dios, pero en sentido figurativo, porque sí, Jesús, imagínense, al dar su vida por nosotros, ¿quién lo haría? Pues nadie. Imagínense, nadie, absolutamente nadie, pero él sí lo hizo. Pero ¿será que lo hizo por obligación? ¿Porque su padre le había obligado o porque lo hizo? No, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Es por amor que lo dio, no por obligación. ¿Va? Ahora, aquí dice San Juan 17:3, algo así dice. Y esto significa vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero. Y va. Ahora, Dios es el único Dios verdadero. Y usted me mencionó que Jesús es un Dios, pero no un Dios, que digamos un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, perdón, sino un Dios poderoso. Cuando la misma Biblia dice que solo hay un Dios, y usted me mencionó que Jesús es un Dios. Entonces, lo que yo me quiero dar a entender es que a veces los testigos de Jehová son politeístas, que a veces creen en dos dioses. Y cuando la misma Biblia habla que solo hay un Dios. No sé si me doy a entender, pues. Pues, la Biblia habla que solo hay un Dios verdadero, que es Jehová, el Altísimo de toda la tierra. ¿Usted cree que a final de cuentas la Biblia se contradice? No, la Biblia es exacta. Si usted empieza a leer de Génesis a Apocalipsis, o sea, Revelación, la Biblia nunca se contradice. La Biblia es exacta. Yo creo que los que se contradicen siempre son los hombres. No la escribió, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios. Dice que es inspirada de Dios y es provechosa para enseñar. Sí. Esa era la duda que yo tenía, pues, yo solo quería preguntarlo, no quiero yo contender, solo quería saber por qué esta Biblia menciona que Jesús es un Dios, ¿verdad? Y usted ya me explicó un poco por qué y todo, ¿verdad? Entonces, ahorita ya sé un poco por qué, dice usted, ya me dieron una explicación, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta de la escritura es muy diferente cuando habla de esos dos dioses, habla de un Dios todopoderoso que está refiriéndose por la escritura. Ahí, como yo le decía, por la escritura vemos que habla de dos dioses, pero uno en minúscula y uno en mayúscula. Pero a final de cuentas, lo que uno entiende es que sí hay dos dioses. Sin embargo, la escritura dice que hay un solo Dios verdadero, que es Jehová, y su Hijo, que es Jesucristo. Y sin embargo, Jehová Dios le ha dado la gobernación o el reino a su Hijo Jesucristo, quien gobernará sobre toda la tierra. Entonces, ahora si me doy a entender,
Porque la Biblia habla como que Jesús era un Dios. Porque Jesús también